Bienvenidos a Profesionales 4.0, el espacio donde el liderazgo, la tecnología y la sostenibilidad se encuentran para redefinir el futuro del trabajo y los negocios. Dirigido por el Dr. Álvaro Rojas y Oscar Rojas, apasionados de la cuarta revolución industrial y del impacto que tiene en el talento humano, la innovación y la manera en que nos conectamos. En cada episodio exploraremos cómo liderar la transformación digital y cómo integrar la sostenibilidad en nuestras estrategias empresariales y cómo prepararnos para un mundo donde la inteligencia artificial y la adaptabilidad son claves del éxito. Si buscas crear, innovar y liderar con visión de futuro, este es tu espacio. Prepárate para aprender a reflexionar y evolucionar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. Imagina esto por un momento. Te despertás un día, abrís el teléfono y todo lo que ves te da la razón. Cada publicación, cada video, cada comentario o cada noticia, todo parece confirmar nuestras ideas, nuestras creencias e incluso nuestras opiniones. Sin darnos cuenta, empezamos a sentir algo muy sutil: que el mundo piensa igual que yo. Pero hay una trampa escondida detrás de este fenómeno. Una trampa silenciosa, tan cómoda, tan perfectamente diseñada que somos incapaces de notarlo. Esta es una trampa que no duele, que no alerta, que no avisa. Una trampa que no nos encierra con barrotes, sino peor aún, nos encierra con certezas. Pero respiremos, porque lo que vamos a decirte ahora nos puede incomodar. Cada clic que dimos, cada video que dejamos correr, cada post que ignoramos, cada tema que nos emociona y cada tema que nos aburrió fue registrado, medido, analizado y clasificado. Con toda esa información, alguien, o mejor dicho, algo, empezó a construir una versión del mundo solo y exclusivamente para nosotros. Una versión donde no existe lo que no nos gusta, donde lo incómodo desaparece, donde la contradicción se vuelve estadísticamente improbable. Y de esa forma, sin que nosotros lo notemos, nuestra realidad se comienza a achicar, no de golpe, no en un solo día, sino en pequeñas capas invisibles hasta que empezamos a vivir dentro de una burbuja que se siente amplia pero estrechísima, una burbuja que se siente real pero es artificial, una burbuja que nos hace creer que estamos informados cuando en realidad estamos siendo filtrados. Ahora, señoras y señores, pensemos en esto. ¿Cómo lideramos equipos, tomamos decisiones, analizamos riesgos o interpretamos mercados si ni siquiera estamos seguros de estar viendo la realidad completa? Porque el filtro burbuja no solo afecta a los usuarios distraídos, también afecta a líderes. Afecta a profesionales, a quienes toman decisiones que impactan personas, que impactan organizaciones e incluso que impactan a comunidades enteras. Y lo más peligroso no es estar dentro, lo más peligroso es no saberlo. Hoy, señoras y señores, vamos a romper esa burbuja. Hoy vamos a hablar de cómo se construye, cómo nos manipula y sobre todo cómo un líder moderno puede escapar de esta burbuja antes de que se convierta en su mapa equivocado del mundo. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio que no solo revela un fenómeno digital, sino que desafía nuestra
conciencia. Señores, porque esto no es un programa más, esto es Profesionales 4.0 y acabamos de comenzar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. Señoras y señores, bienvenidos a Profesionales 4.0. Soy el doctor Álvaro Rojas, autor y conferencista internacional en temas de liderazgo moderno. Qué gusto tenerlos por acá nuevamente en Monumental 93.5, la radio de Costa Rica, como todos los sábados hoy, con un programa que creo que nos va a desafiar a todos. Un espacio donde hablamos del futuro, pero desde un lugar, como ustedes lo saben, más humano, práctico y profundamente conectado con la realidad que vivimos día a día. Además de estar aquí en Monumental 93.5, estamos también en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Spotify como Profesionales 4.0. Y si es la primera vez que usted está aquí, le damos la bienvenida a una conversación distinta, honesta, una conversación diseñada para líderes modernos, profesionales, equipos y personas que quieren navegar esta nueva era con más claridad, con más intención, pero sobre todo con más criterio. Y si sos parte de esta comunidad, gracias por seguir aquí, por seguir pensando, cuestionando y creciendo con nosotros. Quiero dar la bienvenida a este episodio de Profesionales 4.0 a nuestro otro anfitrión, Oscar Rojas, Top Voice de LinkedIn y especialista en transformación digital. Oscar, bienvenido a Profesionales 4.0. Álvaro, muchísimas gracias por tenerme otro sábado más en otro episodio. Encantado de tocar este tema tan importante porque, sepámoslo o no, estamos construyendo una verdad parcializada de la realidad. O sea, está hecho para nosotros, basado en algoritmos, y esto hay que hablarlo. Oscar, quiero antes de entrar en materia, porque hoy vamos a hablar del filtro burbuja. Oscar, la semana pasada salieron estos reconocimientos que hace Spotify, Oscar, y fuimos nombrados Estrella en Ascenso 2025, Contenido sin pausa en el 2025 y programa más compartido del 2025 en Spotify en esta tercera temporada. ¿Qué te hace sentir de cara a todo lo que viene en Spotify, principalmente, que nos dio este reconocimiento como Profesionales 4.0? Bueno, yo creo que principalmente demuestra que el contenido que estamos haciendo es un contenido de valor, que la gente está encontrando pautas claras sobre cómo liderar en un contexto tan complicado y tan complejo como es la cuarta revolución industrial, y sin duda alguna me hace tener muchísimas ganas de trabajar más, me hace tener ilusión para lo que vamos a hacer el próximo año y seguir creciendo en esa comunidad que creo que está valorando el contenido que estamos haciendo. Oscar, Profesionales 4.0 es justamente eso, un espacio para la gente que nos escucha. ¿Cómo lo podríamos describir, Oscar? Bueno, podríamos describirlo también como un espacio para entrenar el pensamiento, Álvaro, un espacio para ampliar la perspectiva y un espacio para entender los fenómenos que están moldeando, Álvaro, de una forma muy silenciosa, pero muy poderosa, la manera en que trabajamos, lideramos y tomamos decisiones. Álvaro, aquí no hacemos contenido para entretener, hacemos contenido para transformar, para dar herramientas que sirvan mañana mismo, y creo que eso es lo que están valorando todos los que son parte de nuestra comunidad. Así es, Oscar. Para la gente que se viene conectando, estamos en YouTube o estamos en Spotify y ahí pueden encontrar no solo esta tercera temporada, sino otras temporadas. Oscar, el programa anterior tuvimos un programazo con invitados especiales. ¿Por qué nos das un recap breve para que la gente pueda ir a ese programa a escuchar? Muy interesante porque el episodio anterior hablábamos de cómo implementar en las organizaciones inteligencia artificial con propósito. ¿Cuáles son los errores que están cometiendo las empresas? ¿Cómo adaptar la fuerza laboral? Y tuvimos dos invitados de muy alto nivel. El doctor Jorge Calvo de Global University en Tokio y de SADE Business School de España. Y también tuvimos a Carlos Escapa, que Carlos Escapa era director de inteligencia artificial a nivel, creo que global,
en Facebook o Meta. Y también estuve en Amazon Web Services dirigiendo, implementando inteligencia artificial. Entonces fueron un par de invitados de muy alto nivel que además venían a compartir con nosotros el lanzamiento de su libro IA en los negocios, casos prácticos y un esquema para implementar inteligencia artificial. Oscar, y hoy tenemos un episodio que toca una fibra muy profunda, sin duda alguna. Un episodio que nos obliga a hacer algo que no siempre es cómodo. De alguna u otra forma, hoy nos vamos a cuestionar la realidad que creemos, Oscar, y la realidad que vemos aquí con usted en cabina y con todos los radioescuchas. Vamos a cuestionar la forma en que consumimos información. Vamos a cuestionar la manera en que construimos nuestras opiniones, nuestras percepciones y nuestros juicios. Oscar, y si bien este programa se escucha en todo Latinoamérica, un país como Costa Rica que está a las puertas de unas elecciones, es importante entender este tema de el filtro burbuja, que además moldea nuestras decisiones estratégicas como líderes. Oscar, el episodio de hoy se llama Rompiendo el filtro burbuja. Si es la primera vez que usted escucha este concepto de filtro burbuja, lo vamos a desglosar hoy. Rompiendo el filtro burbuja, el nuevo desafío del líder moderno, Oscar. Ese título no es un recurso dramático, es literal, porque el filtro burbuja no es un mito, no es una metáfora, no es una frase bonita para redes sociales. Álvaro, el filtro burbuja es un fenómeno real, es un fenómeno medible, es un fenómeno ya documentado y sobre todo un fenómeno profundamente influyente en la vida de cualquier líder. Estamos hablando de ese proceso silencioso por el cual cada plataforma digital nos va mostrando únicamente lo que confirma lo que ya pensamos, lo que nos gusta, lo que nos agrada, lo que nos valida y además lo que nos separa. Oscar, es que cuando un sistema nos valida constantemente, como lo estamos diciendo, Oscar, ese sistema nos encierra, nos achica la realidad, nos corta la exposición a otras perspectivas, y esa justamente es, señoras y señores, y Oscar que está conmigo aquí en cabina, la trampa invisible del filtro burbuja. No es que nos muestran cosas falsas, es que nos ocultan cosas verdaderas que no coinciden con nuestro perfil en redes sociales. Oscar, y vos lo dijiste bien, esto no es teoría, esto se basa en cómo operan los algoritmos que estudian todo, estudian a lo que le damos clic, a lo que compartimos, a lo que ignoramos, a lo que comentamos, lo que nos emociona, lo que nos irrita y lo que nos hace quedarnos 5 segundos o 10 segundos más en la pantalla. Con toda esa información se crea una versión digital del mundo hecha a nuestra medida, Oscar, que se llama el filtro burbuja. Álvaro, ahí es donde está el problema. Nos crean una versión digital del mundo hecho a nuestra medida, porque si cada uno de nosotros vive en una versión digital distinta del mundo, entonces preguntémonos qué significa eso para un equipo que tiene que trabajar en conjunto, qué significa para un líder que debe comprender realidades complejas y qué significa para una empresa que necesita innovar, que necesita adaptarse, que necesita anticipar tendencias y entender a múltiples públicos. Oscar, es que ese es el punto, exactamente. Escogimos este tema porque el filtro burbuja no es solamente un fenómeno digital, como bien lo estabas apuntando. Es un fenómeno que afecta directamente, creo yo, al liderazgo moderno. Oscar, y es que nos afecta en cosas muy serias. Nos afecta en cómo estamos tomando decisiones, cómo estamos interpretando la información, cómo leemos el entorno, cómo cuestionamos el conflicto, cómo entendemos a los miembros de nuestro equipo y hasta cómo construimos empatía con personas, Oscar, que ven el mundo distinto a nosotros. Así es, porque acordémonos de esto, cuando vivimos dentro de una burbuja informativa, ahí es donde dejamos de ver la complejidad del mundo, dejamos de ver los matices, dejamos de ver los argumentos nuevos, Álvaro, y lo más peligroso, dejamos de ver la legitimidad de las perspectivas diferentes a las nuestras. Y cuando eso pasa,
cuando la realidad se vuelve más estrecha que el liderazgo, empezamos a tomar decisiones incompletas, decisiones intuitivas y decisiones sesgadas. No porque seamos malos líderes, sino porque estamos trabajando con una parte muy pequeña del mapa. Oscar, me encantó esa frase que usaste, cuando la realidad se vuelve más estrecha que el liderazgo. Oscar, y por esa frase que vos usaste, es que lo traemos hoy. Porque en esta era digital, donde cada líder está expuesto a toneladas, Oscar, de información, lo que realmente determina nuestra capacidad de liderar no es la cantidad de información, es la calidad de nuestra perspectiva, Oscar. Y el filtro burbuja, si no lo reconocemos, si no lo detectamos y sobre todo, como el título de este episodio, si no lo rompemos, lo que hace es reducir esa perspectiva hasta convertirla en un túnel que nos encanta, porque es un túnel perfecto para nosotros, Oscar. Así es, por eso es que hoy vamos a tener una conversación que nosotros consideramos necesaria. Vamos a explorar cómo se construye ese filtro burbuja, cómo ese filtro burbuja nos atrapa, cómo altera nuestra percepción del mundo y sobre todo cómo impacta directamente en la forma que lideramos. Porque ojo esto, un líder que vive en una burbuja no solo desconoce la realidad externa, desconoce la realidad interna de su equipo. Y Álvaro, eso es sumamente peligroso. Oscar, dentro de este episodio y lo que hemos desarrollado para hoy aquí en Monumental 93.5 FM, la radio de Costa Rica, vamos a abordar 4 preguntas. Estamos hablando del filtro burbuja, 4 preguntas que consideramos esenciales. La primera, ¿cómo se forma realmente el filtro burbuja en nuestra vida digital? No desde la intuición, desde la mecánica algorítmica. La segunda pregunta que va a responder este episodio, ¿cómo afecta el filtro nuestra capacidad de tomar decisiones estratégicas? Porque si afecta la estrategia, afecta la cultura y afecta la visión del negocio. La tercera pregunta que vamos a develar hoy, Oscar, ¿cómo distorsiona nuestra habilidad para comprender y liderar equipos diversos? Porque no todos vivimos en el mismo, entre comillas, fit. Y el cuarto, Oscar y queridos radioescuchas, ¿qué puede hacer un líder para romper? Y ese es el título de este episodio, para romper su burbuja y evitar caer en una realidad artificial con acciones concretas, Oscar, prácticas aplicables y no solo desde una teoría vacía, Oscar. Así es, Álvaro, 4 preguntas que consideramos esenciales y nosotros esperamos que después de este episodio los radioescuchas miren el consumo digital de otra manera, que ellos cuestionen la percepción de la realidad, que entiendan por qué a veces nos sorprende tanto que otras personas piensen distinto y lo más importante, que tengan herramientas reales para evitar que su liderazgo quede atrapado en un ecosistema informativo incompleto. Por eso, Oscar, yo creo que este tema es fundamental. Porque un líder que no detecta su burbuja informativa termina liderando desde un espejismo, como dijimos antes, desde un túnel, desde una versión reducida, editada del mundo, que creemos que es el mundo, pero no lo es nuestra burbuja. Y desde ese origen, de ahí nosotros originamos nuestras decisiones equivocadas o sesgadas, estrategias mal calibradas y equipos, Oscar, que de alguna u otra manera están desconectados. Así es, entonces hoy vamos a romper ese espejismo, hoy vamos a cruzar la membrana del filtro burbuja y ver qué hay del otro lado. Un lado que incomoda, sí, pero que también los libera. Así que vamos a ir a una pausa aquí en Monumental 93.5. Estamos en Profesionales 4.0. Soy el doctor Álvaro Rojas y estoy con Oscar Rojas conversando de este tema, el filtro burbuja. Y al regresar vamos a ir directamente a Visión 4.0, esta sección editorial donde ya entramos a desmenuzar este fenómeno a profundidad, el fenómeno del filtro burbuja, desde sus mecanismos hasta sus implicaciones más profundas para el liderazgo moderno. No se vayan, señoras y señores, que esto apenas empieza. Somos Profesionales 4.0 y ya volvemos después de esta pausa. No te vayas, volvemos con más de Profesionales 4.0. Esto es Profesionales 4.0 por Monumental 93.5 FM.
Estamos de regreso aquí por Monumental 93.5 FM en esta tercera temporada de Profesionales 4.0. Nada más recordarles que seguimos estando en YouTube o en Spotify. Pueden ir allá, van a encontrar muchísimo contenido sobre cómo la cuarta revolución industrial está impactando los modelos de liderazgo y el talento humano. Y también pueden ingresar a la página alvarorojas.org, alvarorojas.org, y van a encontrar mucha formación, capacitación para los líderes modernos. Estamos hablando del filtro burbuja y vamos a ir a la sección donde vamos a entrar Oscar y yo a tratar de desmenuzar este tema para poder compartirles con ustedes otras perspectivas. Esto es Visión 4.0. Visión 4.0. Oscar, ahora sí, entramos en Visión 4.0, el corazón del análisis de este programa, de este episodio, este espacio donde tomamos el concepto, lo abrimos, lo examinamos, lo cuestionamos y lo entendemos, creo yo, Oscar, de una mirada estratégica, porque el filtro burbuja, vos lo dijiste claro hace unos minutos, no es solo un fenómeno digital, es un fenómeno que interviene en nuestras mentes, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de decidir, y por eso también interviene en nuestro liderazgo. Si queremos liderar en esta era, con equipos diversos, mercados complejos y realidades un poco fragmentadas, Oscar, primero tenemos que entender qué fuerzas están moldeando la forma en que vemos el mundo y cómo esta forma impacta nuestras vidas, Oscar. Y esa es precisamente la esencia de Visión 4.0. Dejar de ver la tecnología como algo externo y empezar a verla como algo que influye silenciosamente en nuestras percepciones, nuestras relaciones y nuestras decisiones. Por eso es que hoy vamos a profundizar en estos 4 grandes bloques que explican por qué el filtro burbuja es uno de los desafíos más importantes del liderazgo moderno. No por una cuestión técnica, sino porque afecta directamente cómo pensamos, y cómo pensamos determina cómo lideramos. Buenísimo. Así que lo estamos viendo ya, la fragmentación del mundo, porque ya no vivimos en una misma realidad. Una de las ideas más fuertes del documento que estábamos investigando para este episodio es esta: el filtro burbuja fragmenta la realidad. No simbólicamente, Álvaro, literalmente. Cada plataforma digital construye un entorno personalizado para cada usuario y lo hace con precisión quirúrgica. Lo que clicamos, lo que ignoramos, lo que buscamos, lo que nos emociona, lo que nos indigna. Todo eso se convierte en datos y esos datos alimentan los algoritmos cuyo único objetivo es retener la atención de todos nosotros. ¿Y cuál es el resultado? Cada persona recibe una versión distinta del mundo. Oscar, aquí yo creo que aparece la parte crítica del liderazgo. Si cada persona vive en un mundo informativo distinto, ¿cómo construimos consenso? Pongámonos a pensar en eso. ¿Cómo alineamos equipos? ¿Cómo logramos una visión compartida si ni siquiera compartimos la misma realidad digital? Y esto va más allá de diferencias de opinión. El filtro burbuja crea diferencias, creo yo, Oscar, de información, diferencias de percepción, diferencias de narrativas. Y si un líder no reconoce esto, un líder moderno no entiende esto, termina tomando decisiones basadas en una realidad parcial, creyendo que es una realidad completa. Álvaro, lo más preocupante no es la fragmentación en sí misma. Lo más preocupante es que no nos damos cuenta de que estamos siendo fragmentados. Cada uno piensa que ve el mundo, cuando en realidad ve su versión personalizada del mundo. Y eso nos hace creer que lo que pensamos es lo que piensa la mayoría. Ese es el primer síntoma de un liderazgo desconectado de la realidad. Y bueno, esto nos lleva a la cámara de un eco, ¿no? Cuando un algoritmo se convierte en el espejo del ego. Oscar, y es que sin darnos cuenta comenzamos a vivir en una cámara, como estás diciendo, de eco digital. Me encanta ese concepto que estás trayendo aquí a la mesa de Profesionales 4.0, Oscar, porque yo creo que tratando de replicar lo que estás diciendo, el eco digital podríamos hablar que es como un espacio donde nuestras ideas se refuerzan. Si yo creo algo, en ese eco se refuerza lo que yo creo de manera constante, porque el algoritmo
con el objetivo, Oscar y queridos radioescuchas, tengámoslo claro, de retenernos, nos muestra solo aquellas personas que hablan igual que nosotros, que piensan igual que nosotros, aquellos posteos que confirman lo que ya creemos. Nuestras opiniones no se desafían, nuestras opiniones se amplifican y creemos que todo el mundo piensa igual que nosotros y por ende que tenemos la razón. Nuestros sesgos no se corrigen, sino nuestros sesgos, Oscar, se fortalecen y eso para el líder, Oscar, es peligrosísimo. Claro, porque el liderazgo, Álvaro, se trata de ver más allá. Liderazgo, ya lo hemos hablado anteriormente, se trata de anticipar, se trata de escuchar perspectivas diversas, se trata de cuestionar la primera interpretación. Pero, ¿qué pasa si el algoritmo nos quita lo diferente? Nos quita la contradicción, nos quita la incomodidad y nos quita también nuestra capacidad de liderazgo crítico. Oscar, es que si no nos exponemos a ideas que desafían nuestras creencias, eso me parece esencial, ideas que desafíen nuestras creencias. La pregunta es, ¿cómo ejercitamos el pensamiento crítico? ¿Cómo desarrollamos criterio? ¿Cómo lideramos equipos que no piensan como nosotros? Vos hablabas, Oscar, de la cámara de eco digital y yo creo que esta cámara, de alguna u otra forma, crea una ilusión de consenso, que todo el mundo piensa igual que yo y ese consenso no existe. Una ilusión de claridad, Oscar, que no es real. Y si un líder confunde comodidad con verdad, tengamos cuidado, señores, porque terminamos tomando decisiones desde la validación de la burbuja y no necesariamente desde la reflexión. Si eso pasa, se erosiona la empatía. De alguna u otra forma, cuando dejamos de ver el mundo, las creencias, los pensamientos del otro, Oscar. Y así es, y ahí es donde comenzamos a entrar en una dimensión profundamente humana. El filtro burbuja afecta nuestra capacidad de empatizar. Porque la empatía requiere exposición a perspectivas distintas, requiere ver argumentos que no necesariamente compartimos, requiere ver realidades que no estamos viviendo y requiere también ver o sentir emociones que no estamos sintiendo. Pero si el algoritmo nos protege de la diferencia, nos vuelve incapaces de comprenderla. Oscar, es donde entra el liderazgo moderno, un líder que no puede darse el lujo de vivir solo en su narrativa, Oscar y queridos radioescuchas, no puede darse el lujo de vivir solo en su narrativa, necesita comprender a su equipo, a sus clientes, a sus audiencias, a sus críticos, necesita leer el contexto completo y si vive encerrado en una burbuja informativa, va a interpretar mal las motivaciones, los comportamientos y las tensiones del entorno, Oscar, de alguna u otra forma. Y eso que estás diciendo se nota especialmente en organizaciones diversas, cuando cada persona está expuesta a una realidad distinta. Ahí es donde el líder se convierte en el puente. Pero si el líder también vive en una burbuja, entonces ese líder, ¿cómo va a construir puentes? ¿Cómo hace para ser un mediador? Sí, claro. Ese líder, ¿cómo hace para escuchar sin juzgar? Oscar, es que este fenómeno es tan crucial porque afecta a la habilidad más importante del liderazgo contemporáneo, del liderazgo moderno, la empatía estratégica, la ilusión de la información, creer que estamos informados cuando solo estamos, de alguna otra manera, podríamos decirlo, Oscar, confirmados. Álvaro, uno de los efectos más engañosos del filtro burbuja que estuvimos investigando es este. Nos hace sentir informados aunque no lo estemos. Nos expone a una gran cantidad de contenido, pero ese contenido está diseñado para confirmar nuestras creencias, no para ampliarlas. Y ese es el problema de lo que vemos. Si no ingresamos a la información, estamos desinformados. Pero si la información está sesgada, estamos mal informados. Y eso genera una sensación peligrosa, la sensación de que sabemos. Oscar, es que cuando un líder cree que sabe más de lo que sabe, está en una zona de riesgo. Cuando cree que todo el mundo piensa igual de como él piensa, estamos en una zona de riesgo. Esa, lo mencionaste vos, me encanta el concepto, te lo voy a robar. Esa ilusión de información provoca decisiones rápidas, afirmaciones, Oscar, seguras, movimientos estratégicos basados en lecturas incompletas del entorno, porque el filtro burbuja nos está mostrando
una sola parte. Es como navegar, podríamos decir, Oscar, como un mapa que parece detallado, pero donde la mitad está oculta, ¿verdad? O no la podemos ver, Oscar. Y lo peor de eso es que cuanto más consumimos contenido filtrado, más confiados nos vamos a sentir. La seguridad aumenta al mismo tiempo que disminuye la comprensión. Y ese es el tipo de paradoja que puede destruir una estrategia sin que el líder lo note. Consumimos contenido filtrado, Oscar, qué buena frase, consumimos contenido filtrado. Y esto, Oscar, hace que no todo lo que vemos es lo que exista. De alguna u otra forma, lo estás diciendo de manera perfecta. Si no cuestionamos esa premisa, el filtro burbuja se convierte en un asesor silencioso que dirige nuestras decisiones sin que lo sepamos. Oscar, decisiones estratégicas basadas en realidades incompletas es un riesgo inminente. Una, Oscar, de las advertencias más poderosas que podemos entender de este concepto es que cada vez más líderes están tomando decisiones importantes basados en una porción muy pequeña de la realidad. Creo yo, Oscar, y queridos radioescuchas, que no es porque no quieran investigar, no es porque no tengan la capacidad analítica, sino porque el algoritmo recorta la información, como bien lo decías, Oscar, antes de que llegue a nuestros ojos. Cuando nuestro feed nos muestra únicamente aquello que coincide con nuestro perfil, con nuestros intereses, nos hace creer que todo el mundo está viendo lo mismo que nosotros. Que la distorsión que nosotros estamos teniendo sin saberlo se convierte en parte de nuestra estrategia. Creemos que atendemos a la audiencia, al mercado, a la competencia, cuando en realidad solo estamos leyendo una versión personalizada que fue construida para retenernos y no para informarnos, Oscar. Y eso que estás diciendo que una versión construida para retenernos, no para informarnos, Álvaro, es sumamente grave, porque el liderazgo moderno depende de una lectura contextual fina del entorno, de entender tendencias, de entender tensiones, riesgos y patrones emergentes. Pero si el filtro burbuja nos oculta señales importantes, especialmente aquellas señales que no nos gustan o no coinciden con nuestras creencias, pues nuestra estrategia se vuelve ciega de un lado. Un líder no falla por falta de datos, falla por falta de contraste. Y eso es exactamente lo que el filtro burbuja elimina. Oscar, y la creatividad y la innovación dentro del filtro burbuja, Oscar, se vuelven en un tema realmente complejo, porque la creatividad y la innovación se asfixian dentro de esa burbuja. Álvaro, uno de los hallazgos más preocupantes del documento es el impacto del filtro burbuja en la innovación de las personas y la innovación de las empresas. La innovación nace de conexiones inesperadas, Buenísimo. de ideas que chocan, que contrastan, de perspectivas que cruzan y se tensionan. Pero si el algoritmo nos encierra en un universo donde solo vemos lo que ya nos gusta, pues ¿qué nuevas ideas pueden surgir ahí? ¿Cómo se produce la disrupción si no hay sorpresa? ¿Cómo se expande la mente si no se expone a lo desconocido? Oscar, la burbuja informativa nos convierte, según lo que estás diciendo, creo yo, en consumidores pasivos de validación. Todo lo que vemos valida nuestras ideas y nos impide ser exploradores de posibilidades. Yo creo, Oscar, que para un líder esto es una amenaza directa a nuestra capacidad de innovar. Si solo recibimos contenido que confirma lo que nosotros ya creemos, dejamos de hacer preguntas nuevas, dejamos de imaginar soluciones diferentes y dejamos de ver oportunidades que están fuera de nuestro molde. Y un líder, Oscar, encerrado en su burbuja, yo creo, Oscar, que no es menos inteligente, yo creo que es menos creativo. Y eso puede matar la innovación, Oscar, antes de que empiece. Porque entramos, Oscar, en este concepto de la polarización silenciosa, cuando el algoritmo separa al liderazgo que lo que el liderazgo intenta unir de alguna otra forma. Sí, Álvaro, hay un efecto del filtro burbuja que muchas veces pasa
de lado, que lo subestimamos. La polarización silenciosa. Y digo, Álvaro, o decimos silenciosa, porque a diferencia de la polarización que vemos en debates públicos, esta polarización no grita, esta polarización susurra, se construye poquito a poco sin que la notemos. Cada plataforma nos muestra contenido que coincide con nuestras creencias y oculta el que no. Eso hace que las ideas opuestas nos parezcan cada vez más absurdas, más lejanas, más equivocadas, más irracionales. Y esa distancia emocional crea una fractura que empieza en la esfera digital, pero termina apareciendo en los equipos de trabajo. Oscar, y es que una desconexión con la complejidad, como lo estás diciendo, cuando la simplificación algorítmica empobrece nuestro criterio, Oscar, como líderes, y de alguna u otra forma los algoritmos tienden a simplificar el mundo para hacerlo más fácil de consumir, nos muestran versiones digeribles que nos encantan, rápidas, resumidas, emocionalmente compatibles a nuestras preferencias, y esa simplificación, Oscar, tiene un costo, nos acostumbra a pensar simple en problemas, Oscar, que requieren un pensamiento complejo. Exactamente, el liderazgo moderno exige navegar ambigüedad, interpretar datos contradictorios, leer señales débiles, conectar puntos que no son obvios. Pero si nuestra dieta informativa está filtrada por sistemas que eliminan el matiz, nos volvemos menos tolerantes a la complejidad. Y esto genera efectos peligrosos. Primero, disminuye la paciencia para analizar con profundidad. Segundo, reduce la capacidad de convivir con la incertidumbre. Y tercero, aumenta la dependencia hacia explicaciones fáciles que no reflejan la realidad compleja. Oscar, es que un líder que reconoce su burbuja informativa no puede trascenderla de alguna otra forma. El líder que la ignora, podemos, Oscar, quedar atrapados en una versión reducida del mundo, en un entorno donde la información es poder, pero la percepción, Oscar, es todavía más poder. Por eso ahora, Oscar, que entendimos las raíces, los mecanismos, las implicaciones profundas de este concepto de filtro burbuja, Oscar, vamos a dar el siguiente paso para poder estar hablando de un líder moderno y que podamos tener tips de liderazgo de alguna u otra forma para proteger nuestro criterio, expandir nuestras perspectivas, Oscar, y romper activamente una burbuja informativa. Así es, porque consideramos que este fenómeno, que es muy poderoso, pues no es totalmente inevitable. Hay prácticas, hay hábitos y hay decisiones que pueden restaurar nuestra capacidad de ver el mundo con mayor amplitud y con mucho menos distorsión. Estamos aquí en Profesionales 4.0 hablando del filtro burbuja, un desafío para el liderazgo moderno. Esta ha sido la sección de Visión 4.0 donde hemos desgranado, hemos entrado a profundidad, hemos diseccionado este concepto del filtro burbuja, pero ahora vamos a la sección de Tips de Liderazgo 4.0. Tips de Liderazgo 4.0. Oscar, esta es la parte más pragmática, creo yo, de nuestro programa, donde entender cómo funciona el filtro burbuja, cómo distorsiona nuestra percepción y cómo impacta directamente la manera que lideramos. Y llega el momento, Oscar, de responder la gran pregunta. ¿Qué hacemos con todo esto? Porque un líder moderno no puede conformarse con comprender el fenómeno. Tiene que aprender a navegarlo, tiene que aprender a romperlo, Oscar. Creo que tenemos que desarrollar hábitos que protejan nuestro criterio, pero Oscar, sobre todo como lo estábamos hablando ahora, que expandan nuestra perspectiva. Y vamos a compartir una serie de tips que hemos traído aquí. Unos los trae Oscar, otros los traigo yo, para poder entender los desafíos que plantea este fenómeno y poder entender cómo nosotros podemos ver el mundo sin algunos filtros invisibles, Oscar. Sí, lo más importante de esto es que estos tips no son para ser mejores consumidores de información. Estos tips son para ser líderes más conscientes, más estratégicos y más preparados en un entorno donde los algoritmos moldean la forma en que pensamos sin que lo notemos. Así que vamos con los tips, uno a uno, en clave práctica, aplicable, Álvaro, y cotidiana.
Lo primero que tenemos que tomar en cuenta, Álvaro, es exponernos deliberadamente a perspectivas contrarias. ¿Por qué? Porque el filtro burbuja elimina la contradicción. Así que nosotros tenemos que buscarla activamente. Tenemos que buscar esa contradicción. Podemos seguir a personas que piensan distintos, leer medios que no consumimos normalmente, escuchar argumentos que incomodan, no para cambiarnos de opinión, Álvaro, sino para recuperar la capacidad de contrastar. Oscar, y yo creo que otro tip que podemos traer aquí a Profesionales 4.0 es que tenemos que crear espacios internos donde el equipo pueda cuestionar sin miedo. Si el algoritmo elimina aquello que desafía nuestras creencias, nosotros debemos reconstruir ese espacio dentro de nuestros equipos de alguna otra forma. Podemos promover reuniones donde se acepten puntos de vista divergentes, dinámicas donde se debatan, Oscar, algunas alternativas, o rituales donde la discrepancia sea vista de alguna otra manera como contribución a una verdad mayor, a una verdad del equipo, de la organización, y no como un ataque. Y cuando el líder escucha puntos ciegos, yo creo que aunque nos duela, Oscar, tenemos la capacidad de liderar mejor. También es importante validar decisiones con múltiples fuentes antes de actuar. Buen consejo, sí. Es que no podemos confiar en la primera lectura del mundo que nos entrega la plataforma digital. Antes de tomar una decisión importante, debemos consultar varias fuentes, pedir interpretaciones a diferentes personas y revisar datos sin filtros algorítmicos. Esto reduce el riesgo de actuar desde una percepción incompleta. Oscar, yo creo que otro consejo que nosotros podríamos rescatar de ese programa es que tenemos que diversificar intencionalmente nuestra, ¿cómo le podemos llamar? Le podemos llamar como una dieta informativa. Que si todos los días vemos lo mismo, pensamos igual, y si pensamos igual, no creemos. De alguna u otra forma, Oscar, podemos consumir contenidos de diferentes formatos, entrar a diferentes plataformas que no usamos o rotar nuestras fuentes, Oscar, periódicamente. Y esto va a hacer sin duda alguna que la mente del líder, Oscar, se expanda cuando la información de alguna u otra forma deja de repetirse. Y por último, también creemos en practicar la autoconciencia digital. Álvaro, el documento lo señala claramente. El peligro no es el filtro, es no saber que estamos dentro del filtro. Podemos desarrollar un hábito diario de preguntarnos por qué nos aparece un contenido, cómo reaccionamos emocionalmente y qué tipo de temas dejan de mostrarnos. Ese pequeño ejercicio va a restaurar el control mental. Oscar, hemos dado estos 5 tips de liderazgo para poder entender bien, Oscar, este concepto de la burbuja digital y cómo nos sesga, Oscar. Pero ¿qué objetivos tienen estos tips para nosotros? Bueno, los objetivos, todos los tips tienen un objetivo en común en realidad. Recuperar nuestra autonomía mental como líderes. ¿Por qué? Porque un líder que ve el mundo a través de filtros invisibles, pues va a perder criterio. Pero un líder que reconoce sus filtros va a recuperar libertad. Y la libertad es la materia prima del pensamiento estratégico. Buenísimo, Oscar, tienes toda la razón. Romper el filtro burbuja para nosotros no es una tarea aislada, es un ejercicio de liderazgo moderno, continuo, consciente, curioso, disciplinado. Y como líderes, Oscar, necesitamos aprender a ver esa realidad. Incluso, creo yo, cuando el algoritmo nos quiere mostrar solo una parte. Oscar, y para eso vamos a profundizar un poco más ahora aquí en la sección que nos encanta, que se llama Expertos 4.0, donde analizamos unas preguntas que nos han enviado aquí a la comunidad de Profesionales 4.0 y tratamos de alguna otra forma de responder y de poder poner algunos conceptos diferentes. Estamos aquí en Profesionales 4.0 por Monumental 93.5. Vamos a ir, a la sección de Expertos 4.0. Expertos 4.0. Estamos aquí en la sección de Expertos 4.0, una de las secciones favoritas, Oscar, de nuestra comunidad. Este espacio donde abrimos la conversación con ustedes, con profesionales que cada semana nos escriben de diferentes
países, industrias, roles, con preguntas que reflejan los desafíos reales en un mundo de información que ya no llega, Oscar, de forma neutral. Y hoy seleccionamos algunas preguntas, pues, que nos van a ayudar perfectamente a capturar la preocupación de muchos líderes, Oscar, que tienen sobre el filtro burbuja y su impacto en la vida organizacional. Así es, Álvaro, y hoy hemos seleccionado unas preguntas que capturan perfectamente la preocupación que muchos líderes tienen sobre el filtro burbuja y sobre su impacto en la vida organizacional. Y les aseguramos que estas preguntas representan lo que muchísimos líderes están pensando en este momento. Pero bueno, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta que nos ponen en la plataforma es: ¿por qué siento que como líder el filtro burbuja me afecta más que a los demás? Esto viene desde Ciudad de México, Sofía Morales, gerente regional de operaciones. Y bueno, Sofía, yo creo que nos pregunta algo que muchísimos líderes están sintiendo hoy. ¿Por qué? Bueno, Sofía, un líder necesita ver el cuadro completo, el contexto, pero el filtro burbuja nos va a mostrar solamente una parte y lo hace sin que lo notemos. Entonces, el algoritmo elimina aquello que contradice nuestras creencias o que considera que puede hacer que perdamos atención en la plataforma, y va a resaltar lo que coincide con nuestros intereses y construir un entorno donde nuestras opiniones parecen más comunes, más lógicas y más validadas de lo que realmente son. Eso significa que aunque consumamos mucha información, lo más probable es que estemos viendo una versión reducida de la realidad, y un mapa incompleto siempre lleva a decisiones incompletas. Por eso es que Sofía siente como líder que el filtro burbuja le afecta más que a los demás, porque está metida dentro de su mismo filtro. Oscar, otra pregunta que nos llega por acá, dice: en mi equipo noto discusiones más tensas que antes, de alguna otra forma. ¿Puede ser el filtro burbuja? Esta pregunta nos llega desde Bogotá. Daniel Herrera, líder de proyectos de innovación. Oscar, y creo yo que Daniel tocó un tema interesante. Alguno podría pensar que tiene que ver el filtro burbuja con la situación tensa de su equipo, pero en las organizaciones modernas esto sucede. Porque el equipo ya no solo piensa distinto, sino vive informado distinto, Oscar, y cada miembro recibe una versión personalizada de la realidad, principalmente de la realidad de la organización, porque si siguen a su misma empresa en redes sociales, quiere decir que hay un sesgo basado en el comportamiento digital, y eso significa que no comparten los mismos datos, las mismas noticias, las mismas narrativas o las mismas interpretaciones del contexto. Entonces, cuando discuten, muchas veces no están, Oscar, chocando opiniones, están chocando universos informativos diferentes, y si un líder no es consciente de esto, Oscar, la interpretación se puede ver como un conflicto personal. Voy a leerte, Oscar, la última pregunta para que nos puedas ayudar aquí con la respuesta en Expertos 4.0. Nos pregunta Marcela Ávila, directora creativa de Buenos Aires. Dice: ¿puede el filtro burbuja afectar la innovación de nuestra empresa? Oscar, vos que sos especialista en transformación digital. Bueno, Marcela, la respuesta concreta es sí. Sí puede este filtro burbuja del que estamos hablando afectar directamente los procesos de innovación de las empresas, y muchísimo más de lo que imaginamos. Álvaro y Marcela, y radioescuchas, la innovación vive del contraste. La innovación vive del choque de ideas diferentes. La innovación vive de encontrar conexiones entre conceptos que nunca antes habían convivido juntos. Pero cuando el algoritmo, cuando el sistema, cuando la inteligencia artificial no se encierra en un entorno donde solo vemos el contenido que nos reafirma, solamente vemos nuestros gustos, nuestras curiosidades se reducen, nuestra exposición se empobrece, y nuestra creatividad, Álvaro, se vuelve totalmente predecible. Eso lo vemos muchísimo con las herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, que se vuelven muy preguntonas. Usted hace una pregunta, él le da la respuesta y le pregunta: ¿te gustaría que te haga un mapa de tal cosa?
Entonces, vos no le estás pidiendo que te haga el mapa. Simplemente te hace una pregunta y vos le decís que sí y comenzás a obtener... Porque su función es seguir la conversación y seguir la conversación. Ajá, exactamente. Pero no estás generando una creatividad propia. Es responder a la pregunta que te hace el sistema. Y eso es por eso es que se dice que la curiosidad se reduce, porque solamente respondemos a la que sí. Y la creatividad se vuelve totalmente predecible bajo esos sistemas. Y la sorpresa, ese elemento que consideramos necesario para la creatividad, Álvaro, va a tender a desaparecer. Y sin sorpresa, la innovación no se rompe. Álvaro, sin sorpresa, se apaga totalmente la innovación. Lo interesante de estas preguntas es que todas apuntan a una misma conclusión. El filtro burbuja, Oscar, no es un problema técnico. Es un problema de percepción. Y cuando afecta la percepción de un líder, afecta todo lo que el líder toca. Afecta la estrategia, la comunicación, la empatía, la innovación, su equipo, etc. Oscar, esta fue la sección de Expertos 4.0, pero nos quedan unos pocos minutos para cerrar este programa. ¿Qué tal si vamos a la sección de Acciones para el Futuro, donde hacemos un resumen y algunas acciones que nos llevamos de este episodio? Esta es la sección Acciones para el Futuro. A continuación, Acciones para el Futuro. Oscar, llegamos al momento del programa donde empezamos a cerrar algunas cosas para empezar a entender el filtro burbuja, de que es solo la mitad del camino, la otra mitad es lo que realmente cambia el liderazgo. ¿Qué hacemos con esto, Oscar, que descubrimos hoy? Exacto, Álvaro, porque si algo quedó claro en este episodio es que el filtro burbuja no es una metáfora. Álvaro, el filtro burbuja es una fuerza real, es una fuerza poderosa, es una fuerza silenciosa que moldea cómo pensamos sin pedirnos ni siquiera permiso. Si no lo reconocemos, Álvaro, el filtro burbuja nos va a limitar, pero si lo entendemos, podemos romperlo y eso es sumamente importante. Hoy entendimos que ya no vivimos en una misma realidad informativa para todos. Vivimos en realidades fragmentadas, construidas por algoritmos que priorizan la retención antes que la verdad, y eso hace que cada persona, cada líder, camine por un universo informativo totalmente distinto. Oscar, y también vimos algo más profundo, que un líder atrapado en su burbuja puede interpretar la realidad, Oscar, desde un mapa incompleto de alguna otra forma, creer que sus percepciones son universales y caer en la ilusión, Oscar, de estar informado, cuando en realidad está siendo, como dijiste vos muy claro, estamos siendo filtrados y lo hemos repetido en este programa una u otra vez. Eso afecta a nuestra estrategia, nuestra cultura, nuestra innovación, incluso, Oscar, creo yo que las relaciones humanas. Así es, Álvaro, pero bueno, entonces, ¿qué hacemos con todo esto que hemos venido hablando? Aquí van 5 acciones claves que cualquier líder puede implementar desde el día de hoy. Primero, exponerse lideradamente a otras perspectivas. No esperar que el algoritmo lo haga por nosotros. Busquemos voces diferentes, fuentes diversas, puntos de vista que incomoden. El contraste expande la mente. Segundo, construir dentro del equipo espacios seguros para la diferencia. Lugares donde donde cuestionar sea permitido, donde debatir sea normal y donde nadie tema decir yo lo veo distinto. ¿Por qué? Porque las organizaciones que permiten múltiples lentes, esas organizaciones toman mejores decisiones. Tercero, validar decisiones con varias fuentes de información. No confiar en un solo feed, en un solo medio, en una sola narrativa. Creemos que un líder 4.0 cruza datos, escucha ángulos y se asegura de estar tomando decisiones desde la amplitud, no desde la repetición. Oscar, es que además tenemos que detectar, creo yo, nuestros propios patrones de consumo digital, observar qué temas, Oscar, evitamos y qué temas nos atrapan y qué tipo de contenido nos aparece siempre y cuál nunca estamos viendo. Ese ejercicio, Oscar, nos revela las fronteras invisibles del filtro burbuja y nos ayuda a recuperar el control de nuestra percepción. Así es, y por último, practicar la pausa antes de reaccionar. El filtro burbuja nos acostumbra a pensar rápido y a sentir fuerte. Un líder 4.0 necesita tiempo para procesar, contrastar y reflexionar. Una pausa consciente de algunos minutos puede ser la diferencia entre reaccionar desde el sesgo o decidir desde la claridad.
Queridos radioescuchas, si algo queremos dejarles hoy, tanto Oscar como mi persona, es que tenemos que romper el filtro burbuja y este no es un acto técnico, es un acto de liderazgo, es elegir ver lo que el algoritmo intenta ocultar. Es recuperar la capacidad de pensar con amplitud, es volver a mirar el mundo de alguna otra forma, Oscar, con curiosidad en lugar desde la comodidad pensando que todo el mundo piensa igual que nosotros. Así es, porque el liderazgo moderno no se trata de saberlo todo, el liderazgo moderno se trata de ver más que los demás, de detectar lo que otros no ven, de escuchar lo que otros ignoran, de cuestionar lo que otros dan por sentado. Oscar, y para eso, ya en este cierre de programa necesitamos romper las burbujas de alguna otra forma que nos rodean. Las burbujas digitales, las burbujas mentales, porque solo cuando salimos de ellas podemos liderar desde un lugar más consciente, de un lugar más humano, más preparado para la complejidad del mundo real. Y esto, Oscar, sin duda alguna es un cambio extenso y profundo en el liderazgo. Oscar, nos quedan unos pocos segundos, unas palabras de cierre aquí en Profesionales 4.0. Esperar que para los radioescuchas este contenido, este episodio haya sido de valor, que también se estén cuestionando lo que están viendo en esas plataformas, que si lo que están viendo es solamente dirigido para ellos o es parte de una realidad completa y global, que no lo es. Y que puedan tomar mejores decisiones. Y además, en la parte personal, desearles a todos muchísimas bendiciones y esperar que los retos de la vida los estén sacando bien. Así es, señoras y señores, gracias por pensar, por cuestionar y crecer con nosotros. Nos vamos con una gran satisfacción aquí en Profesionales 4.0. Nos vamos a escuchar el próximo sábado, si Dios lo permite, aquí por Monumental, como todos los sábados. Y como siempre decimos, no crean todo lo que escucharon hoy, pruébenlo, ajusten a su manera y compruébenlo por ustedes mismos. Esto fue y esto será la próxima semana, Profesionales 4.0. Nos vemos. Nos vemos. Esto fue Profesionales 4.0. Gracias por ser parte del programa de la Revolución Empresarial Sostenible. Le esperamos el próximo sábado a partir de la 1 de la tarde, solo por Radio Monumental.